Muy buenas tardes, profesor Lenín Andara. Mi nombre es Wilmer Martínez, alumno de la Cátedra de Finanzas Públicas de este año 2026, del mes de mayo. Estoy en este momento realizando la grabación del tema sobre impuestos sobre sucesiones en Venezuela. La base legal de este sistema de impuestos sobre sucesiones en Venezuela está implícito en la ley sobre impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. En ese sentido, el artículo 5 nos habla del hecho imponible que se configura con la muerte del causante, la transmisión del patrimonio y los bienes situados en el territorio nacional. En ese sentido, iniciamos hablando sobre este artículo 5 que nos habla sobre el artículo 5, capítulo 2 del monto y de la causación de los impuestos, nos dice que el impuesto sobre herencias y legados se causan donde estén situados los bienes grabados y en el momento de la apertura de la sucesión, si los bienes se encontraren ubicados en jurisdicción distinta, el lugar se determinaría por el asiento principal de los intereses del causante o, en su defecto, por la ubicación de cualquiera de ellos. Eso nos lo dice el artículo 5 de esta ley. En ese sentido, podemos decir que la clave de este artículo es que el impuesto se causa sobre el monto de apertura de la sucesión. Luego de ello vamos a hablar sobre los sujetos pasivos que dice el artículo 2 y 4, que nos toma en cuenta en este sentido. Por ejemplo, el artículo 2 nos habla sobre que, por cierto, el artículo 2 está en el capítulo 1 de los sujetos y bienes grabados. Nos habla de que quedan obligados al pago de impuestos establecidos en la presente ley los beneficiarios de herencias y legados que comprendan bienes muebles o inmuebles, derechos o acciones situados en el territorio nacional. Esto lo dice el artículo 2 de esta ley. En el artículo 4 nos habla que sin perjuicio de las garantías reales previstas en la presente ley para asegurar el pago de la obligación tributaria, el heredero y los legatarios responden individual y particularmente del impuesto que recae sobre su propia cuota. En ese sentido, podemos decir que estamos hablando de que serían sujetos pasivos los herederos y los legatarios. Ahora bien, nos vamos ahora en la parte individualmente por la cuota parte que defienden cada uno de ellos. Y en ese sentido nos vamos a situar sobre el artículo 7 de la ley, que tiene que ver y nos dice que el impuesto sobre sucesiones y legados se calculará sobre la parte líquida que corresponda a cada heredero o legatario de acuerdo con la siguiente tarifa progresiva graduada. Y en ese sentido podemos decir que son situaciones que de algún modo iniciamos cuando hablamos sobre el cálculo sobre la porción líquida individual que se convierte a unidades tributarias, se aplica en tarifas progresivas. En ese sentido hablamos de factores: montos heredados, grado de parentesco, resultado, más herencia, más impuestos, más lejanos al parentesco, más impuestos. Un ejemplo claro de ellos es cuando el hijo o cónyuge tienen un derecho hasta un 25% de los máximos referenciales. En este sentido, la ley nos habla sobre las exenciones y estamos hablando ya sobre el capítulo 3 de las exenciones, exoneraciones, desgravámenes y reducciones, que nos habla del artículo 8 y nos dice: estarán exentos los entes públicos territoriales, las cuotas hereditarias que correspondan a los ascendientes y descendientes, cónyuges y padres e hijos por adopción, y no exceden de 75 unidades tributarias. Ahora bien, en el inciso 3 nos habla sobre las entidades públicas no territoriales que ejerzan primordialmente actividades de beneficencia y de asistencia o protección social, siempre que destinen los bienes recibidos a su producto o al cumplimiento de los fines. O sea que estamos hablando de que estas serían las excepciones para este tipo de casos que, como hemos dicho, lo resume el artículo 8 de la ley de la ley sobre sucesiones y donaciones, entre otras. Ahora bien, nos vamos ahora sobre situaciones que, por ejemplo, nos podrían suscitar en el caso de lo que dice el artículo 10. En estos casos estaríamos hablando de que muchos casos pequeños ni siquiera tributan.
Eso lo dice el artículo 10 de esta ley. ¿Qué nos dice este artículo 10? Aquí estaríamos hablando de que no forman parte de la herencia de los fines de liquidación del impuesto o del monto que se corresponden los valores y se incluirán de cómputos de la base imponible, entre ellos los siguientes bienes: la vivienda que haya servido de asiento permanente al hogar del causante y se transmite con estos fines a los ascendientes y descendientes, cónyuges y padres o hijos por adopción. Las cantidades percibidas por concepto de prestaciones o indemnizaciones laborales, de contratos de seguro y las pagadas por instituciones de mutuo auxilio o montepío, siempre que sean con ocasión de la muerte del causante. Los libros, las ropas, utensilios de uso personal y de mobiliario de la casa del causante no quedan incluidos en este tipo de exención, es decir, las joyas y los objetos artísticos que constituyen colecciones valiosas, ni los archivos históricos de valor a juicio del Ejecutivo Nacional o aquellos que correspondan a entes públicos territoriales cuando concurran otros herederos legatarios. Esto nos lo dice entonces el artículo 10 sobre los desgravamen que se tienen que llevar, sobre todo en este tipo de casos pequeños. Ahora bien, nos vamos ahora a lo que sería cómo se protege la función social de la vivienda. Y para eso el artículo 11 de esta misma ley nos refiere que tenemos que tener mucho cuidado cuando se concede una reducción en el monto de impuesto que recaiga sobre la cuota líquida del heredero o legatario, siempre y cuando ésta no exceda de 100 unidades tributarias, es decir, en la forma que continuamente se expresa. En ese sentido, el ordinal primero nos habla de que el cónyuge sobreviviente tiene un derecho a un 40%. En el segundo ordinal nos dice que a los incapacitados total y permanente para trabajar o ganarse la vida un 30%. A los incapacitados parciales, que es el inciso 3, a los incapacitados parcial y permanentemente pueden trabajar y ganarse la vida sobre un 25%. El inciso 4 nos habla sobre los hijos menores de 21 años que tienen derecho hasta un 40%. El inciso 5 nos habla sobre a los mayores de 60 años sobre un 30% de este tipo de reducción. Y ahora nos vamos al inciso número 6, que por cada hijo a un adoptivo menor que tenga a su cargo el heredero o legatario tiene un 5%. Y por último, hablamos sobre a quienes, que sería el inciso 7, a quienes se les conceda lo que serían las ayudas o gratificaciones por años de servicio prestados al causante, siempre que la cantidad diferida a cada beneficiario no exceda de los 20 unidades tributarias o 30%. El parágrafo primero de esta ley nos habla cuando un mismo beneficiario concurra en más de una de las condiciones o circunstancias enunciadas, se aplicará toda y total reducción a lo que sea más favorable. Y el parágrafo segundo nos habla sobre las reducciones que están previstas en los 6 primeros ordinales que se acordarían si la cuota líquida recibida por el heredero o legatario fuera inferior o igual a 200 unidades tributarias, es decir, que si fuese superior pero mayor, no mayor a 500 unidades tributarias, la reducción se aplicaría por la mitad. En ese sentido nos vamos ahora sobre lo que viene a ser ya la base imponible de este artículo. Nos vamos ahora hacia el artículo número 15, que habla sobre los activos, lo que sería la base, activo y pasivo. Estos son activos, bienes, derechos y dinero, y los pasivos vendrían siendo las deudas, gastos funerarios, etcétera. Los resultados, el patrimonio neto hereditario. ¿Qué nos dice el artículo 15 sobre el patrimonio neto hereditario? Nos habla de que este sería el capítulo 4 de la base imponible. Nos dice que el patrimonio neto dejado por el causante se determinará restando la universalidad de los bienes que forman parte del activo y la totalidad de las cargas que forman parte del pasivo, con las reglas y limitaciones establecidas por la ley. En esta determinación del patrimonio neto hereditario no se incluirían en este sentido los bienes exentos ni los desgravados. Por eso es que tenemos que tener en cuenta esta serie de acciones cuando nos vamos ahora hacia lo que serían los patrimonios y los activos de la herencia. Y en este sentido, el artículo 18, número 1, incluye bienes transferidos en vida. Y si el causante vendió, oiga, entre comillas, vendió a hijos,
puede presumirse simulación y eso se va a reincorporar al patrimonio. En traducción legal, hablamos de que no podemos regalar todo antes de morir para evadir impuestos. El artículo 22 de los bienes se valoran a precio de mercado y los pasivos de la herencia, al artículo 25, nos habla sobre las deudas del causante, los gastos funerarios y la última enfermedad. De ahí nos vamos al artículo 26, donde las limitaciones nos dicen que no todo pasivo vale, que las deudas no comprobadas no son viables, que las deudas con herederos sospechosos tampoco son válidas, las obligaciones sin soporte tampoco se recibirían y los excesos injustificados no tendrían cabida en ese sentido. Como decimos, el CENIAT no es ingenuo. Y bajo esa especie de premisa, hablamos sobre el plazo que da el artículo 27 sobre los 180 días para declarar los casos especiales, como el artículo 29, que dice que aunque el pasivo supere el activo, igual debemos declarar. Y ahora bien, el artículo 31 nos hace la obligatoriedad de anexar documentos como acta de defunción y títulos de propiedad RIF, entre otros. Y luego de ello, hablamos sobre el control administrativo, el artículo 45, certificado de cada una de estas solvencias sucesorales, que sin eso no se puede mover a ningún tipo de bien. Y en el artículo 49 determina el oficio del CENIAT para calcular el impuesto si no lo declara. Y el artículo 50 nos habla sobre los bienes heredados, que son garantías de pago. El artículo 51 nos hablaría sobre registros y notarios que no pueden protocolizar sin ningún tipo de solvencia, finalizando esta con el artículo 53, cuando nos habla sobre los bienes hereditarios que requieren autorización previa. Esto en definitiva nos da a entender que el impuesto sucesoral en Venezuela no grava la herencia en sí misma, sino la cuota parte individual del heredero conforme al artículo 7. De este modo, profesor, hemos llegado al final de este trabajo. De verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad y nos veremos en una nueva oportunidad.